Bienvenido a Diplomacia Parlamentaria Migrante, un espacio del canal del Congreso donde la movilidad internacional es el punto de partida. Hoy es la migración en Asia y a propósito, Su Excelencia, el embajador de Pakistán, disertará con nosotros de este mismo tema y también nos van a acompañar en esta mesa de trabajo la editora de Pulse Mexico, Teresa Margolis, y el senador Julio Menchaca, de mayoría relativa por el Estado de Hidalgo, y hará la labor de traducción la ingeniero Ana Isabel Cabrera Menchaca en este espacio del canal del Congreso. Sin mayor preámbulo, solicitaré a Su Excelencia, el embajador de Pakistán, Tasawwur Khan, nos explique brevemente acerca de lo que la migración en esta región de Asia significa. Su Excelencia, gusto saludarlo. Adelante con esta exposición. Thank you very much, Lamont, for inviting me to the program. Muchas gracias por invitarme al programa. The migration is an international issue, you know, and Migración es un asunto Asia internacional. is no exception to that. Y Asia no es la excepción a esto. So, but in Pakistan particularly, Pero particularmente en Pakistán, the migration, we confronted this issue since our independence. la migración en Pakistán ha sido You know, in un 1947, when Pakistan came asunto into importante being, desde by partitioning of India, there was a movement of about 14 million people across the border. hubo un movimiento de how much is it? 14 million. De 40 millones. This is called the world's largest migration in Esta ha the shortest sido possible time. llamada la peor migración en la historia. So some 8 million refugees, actually the people from India, they migrated to Pakistan. Muchos refugiados de India a Pakistán. So migration is not something new to Pakistan. Así que la migración no es algo nuevo para Pakistán. But migration has many dimensions, you know. Pero tiene muchas dimensiones la There is legal migración. migration, Hay there migración is legal, illegal migration. hay migración ilegal, Or we can call it regular migration or irregular migration. o migración regular y migración irregular. So in the last 70 years, Así que en los Pakistan últimos has 70 witnessed años, the Pakistán inflow of migration and the outflow of migration also. ha presenciado ambos tipos de migración. Let me share with you, for example, Por the ejemplo. regular migration is the economic migration, which happens under the rules and regulations, where people move from one country to another country for greener pastures, for more economic, better economic Tenemos opportunity las and situaciones de assistance. migración regular en las que la gente So at this moment, se va de un país a otro por razones there are económicas. more than 8 billion Pakistanis Por ejemplo, ahora hay living all over más the world. de 80 millones de pakistaníes viviendo a todo lo largo del mundo. Out of this, about 4 million are living in Middle East. Al menos 40 millones de ellos están And viviendo they are en all legal Middle migrants. East. They are laborers, they are workforce which are contributing to the economic development of Middle Eastern Y countries. todos estos migrantes están contribuyendo al desarrollo económico de los países a los que se van. We take these migrants as an asset for Pakistan. Creemos que estos migrantes son un punto bueno para Pakistán. You know, they are remitting back to their country around $20 billion. Están registrando para cada país al que se van alrededor de 20 millones de dólares de ingreso. But at the same time, we have also experienced Pero al mismo tiempo migration from other countries to Pakistan. también hemos experimentado migración de otros países hacia Pakistán. At this moment, there are about 5 million En este momento hay alrededor de 5 migrants from other countries millones living in Pakistan also. de migrantes de otros países en Pakistán. What we have witnessed in Pakistan Lo is que hemos- that during the Afghan crisis, Lo que hemos presenciado en Pakistán durante la Pakistan crisis de hosted Afganistán, 5 million Afghans on their soil. Pakistán tuvo como refugiados a 5 millones de And not refugiados even a after 40 Afganistán. years, this conflict has been going on for 40 years. Este conflicto ha estado Even pasando after durante 40 40 years, años y there en are esos 40 2.5 años million Afghan
refugees living in Pakistan. Hay más de 2.5 millones de refugiados de Afganistán viviendo ahora en Pakistán a lo largo de So estos this has 40 been años. our experience with migration. Así que ha sido mi experiencia con la migración. Es la intervención de Su Excelencia el embajador de Pakistán, Tasawwur Khan, ahora con la periodista de Pulse Mexico, Teresa Margolis. Teresa Margolis, un comentario sobre el particular. Pues yo creo que una de las cosas ahorita que estamos viendo es la influencia de países terceros en relaciones bilaterales. Por ejemplo, ahorita en México estamos viendo el caso de migrantes de América Central hacia Estados Unidos y México se queda en medio, ¿no? En el caso de Pakistán, en primer lugar, ahorita hay una relación desde 1947 de tensiones entre Pakistán y la India y como usted bien lo dijo, hubo migraciones de los dos lados por cuestiones de religión. Pero hoy en día hay otras influencias. Pakistán, que antes fue dos partes, se convirtió en dos países, Pakistán y Bangladesh. Y en Bangladesh estamos viendo, creo que son 700,000 migrantes forzados que vienen de Myanmar por persecución allá. Y también ahorita hemos visto una situación de instabilidad política en Sri Lanka, cómo ha influido esos dos factores en la situación de Pakistán y en la relación de tratar de establecer mejores relaciones con India. Vamos rápidamente con el senador de mayoría relativa por Hidalgo, Julio Menchaca. Hidalgo exporta mano de obra. Sí, Federico, en primer lugar, bienvenido, señor embajador. Es un privilegio tenerlo en el Senado de la República. Muchas gracias, Tirso. Nosotros estamos experimentando en México una situación particularmente grave con la migración de Centro y de Sudamérica, e incluso de países de África, que utilizan a México para llegar a Estados Unidos. Un país que fue formado por migrantes hace 200 años. Entonces, las experiencias de países antiguos en donde por la guerra, por situaciones naturales, atendiendo a un derecho humano que es la migración, así se ha conformado el mundo con olas migrantes, pero hoy en día estamos viviendo en este país una situación muy complicada, muy difícil, y siempre experiencias de países milenarios nos pueden ayudar a estar generando condiciones de respeto a los derechos humanos, pero fundamentalmente de una aspiración de una vida mejor de muchas personas. Bienvenido, señor embajador, estoy a sus órdenes. Thank you very much. Thank you. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos más con el tema migraciones en esta región de Asia. Ya nos platicó el embajador Teresa Margolis, no solamente de Pakistán, sino Afganistán, convirtiendo a este último, a Pakistán, en una situación difícil por ese flujo, 4.5 millones de afganos en los últimos años. La aplicación del análisis económico para la interpretación de los fenómenos migratorios ha resultado satisfactoria. El modelo y sus aplicaciones nos proporcionan las herramientas metodológicas para descifrar el comportamiento de los emigrantes, quienes toman su decisión una vez que utilizan adecuadamente la información disponible. Desde este referente teórico, una región de geometría variable como Asia Oriental y el Pacífico Occidental presenta todos los ingredientes para proporcionar la existencia de corrientes migratorias transnacionales. Decía la traductora Ana Isabel, también de ese flujo de varios millones de pakistaníes alrededor del mundo, pero también Pakistán pues sufre las consecuencias de la inmigración récord de Afganistán hacia este país de origen. Solicitaré a cada uno de ustedes, esta es mi aportación, recapitulando el tema anterior. Teresa, adelante.
Pues yo creo que algo que comentó el señor embajador es muy válido. Hay una gran diferencia entre la migración documentada, legal, regular, como usted lo quiere llamar, contra la migración sin documentación, ilegal, irregular. Y en el caso de México, por ejemplo, estamos viendo pues, un caso horrible donde atacan a los policías mexicanos, algunos de esos elementos de esas caravanas, y se lastiman a policías mexicanos que estaban haciendo su propio trabajo, y pues ahorita ya están en limbo, podemos decir, esas personas. En el caso de Pakistán, como comentó el embajador, la mayoría de las personas pakistaníes que están trabajando en el extranjero son completamente regularizados, documentados, tienen permisos, se han seguido todos sus trámites necesarios por trabajar en el Medio Oriente, donde le hace falta la mano de obra. Entonces yo creo que es muy importante cuando hablamos de inmigración distinguir sobre migración legal y migración ilegal. Un tema que el presidente de la Comisión de Justicia, como abogado, podrá ahondar. ¿Qué es una migración legal? ¿Cuándo es la ilegalidad? Es una complejidad en términos jurídicos, señor presidente de la Comisión de Justicia. Sin duda, Federico. Mira, en primer término, y tocando la primera pregunta que me hacías, hay 325,000 hidalguenses trabajando en Estados Unidos, trabajando porque finalmente son migrantes que lo hacen por necesidad, igual que varios millones de mexicanos que están en Estados Unidos, particularmente. Y no solamente en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Efectivamente, hay un hilo muy delgado entre el derecho humano de migrar y la seguridad nacional que tienen cada uno de los países de proteger su territorio. Entonces, esa línea delgada nos obliga a respetar los acuerdos internacionales, las leyes de cada país. México siempre ha respetado la autodeterminación de los pueblos y ha luchado porque los migrantes mexicanos tengan condiciones de respeto a los derechos humanos. Y no podría ser la excepción con las personas que llegan a nuestro territorio. Para una migración legal se necesita acudir a las instancias, cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus leyes, y hay que ser respetuosos de ellas. En ese sentido, ha habido una gran flexibilidad en nuestro país y ha acogido a países en donde ha existido problemas, particularmente, por ejemplo, en la Guerra de la República Española, en los 40 del siglo pasado, en el problema chileno cuando estaba con la era de Pinochet. En fin, México ha sido un país generoso que ha brindado los brazos abiertos a nuestros hermanos en muchos lados del mundo como seres humanos para que tengan una opción. Pero también hay que entender lo que significa para cada uno de los países su bienestar, los empleos, una competencia, digamos, en la obtención de los mínimos de bienestar, y eso es a veces lo que, cuando hay una onda migrante que rebasa las posibilidades de un Estado de recibirlos, incluso en los países de primer mundo, cuando en África con Europa ha existido condiciones muy precarias, pues es incontenible las miles y miles de personas que pretenden subsistir, que vienen huyendo del hambre o que vienen huyendo de la guerra. Entonces, una condición importante para los países es generar en los que están generando migración condiciones de bienestar para arraigar en sus comunidades. Si nos permite, senador, vamos a un corte y regresamos con ese tema en Pakistán y el éxodo afgano hacia aquella nación.
El senador Julio Menchaca es representante del estado de Hidalgo, insisto, de mayoría relativa. Él asistió a un proceso el pasado 1 de julio y es un experto en temas de derecho y ha participado también en el Poder Judicial de su entidad de origen. Por eso decía usted, senador, y con justicia aseveró, hay un derecho, hay una inmigración legal, otra legal, y a ellos, de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas, asiste esa condición. Así es. Hay que entender, nosotros como país siempre hemos sido respetuosos de que cada país fije sus reglas. De la autodeterminación ha sido un principio de la política exterior mexicana. Pero eso no nos inhibe a estar exigiendo que a nuestros migrantes, como lo haría cualquier país, se les respete los derechos humanos, no sean sujetos de explotación, no sean sujetos de discriminación. Entonces, un poco haciendo una reflexión al comentario anterior, estamos obligados, si nosotros pedimos eso para nuestros connacionales en el extranjero, estarlo otorgando a los migrantes que están llegando a México. Hay una situación en esta migración reciente de centroamericanos que es inusual, las caravanas. Normalmente ha habido un flujo regular de migración, eso es natural por nuestra vecindad con los Estados Unidos, pero hoy parece que está organizada de tal manera que tiene una segunda intención, porque han entrevistado a los migrantes y muchos han sido engañados de alguna manera que podría estarse entendiendo que es un evento, digamos, organizado para generar un problema interno en nuestro país. No puedo afirmarlo porque no tengo los elementos suficientes para hacerlo, pero es una prioridad del próximo gobierno el tener las condiciones de respeto a las personas, porque miren ustedes, han sido utilizados mujeres y niños, con lo que usted comentaba hace rato en el enfrentamiento con la policía, para enfrentarlos con la violencia, y eso, digo, no debe ser permitido, está en riesgo la integridad y la seguridad de personas con una indefensión total, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos trabajando en un marco legal que permita otorgar a los migrantes que llegan a nuestro país condiciones de respeto, y estaremos impulsando las políticas públicas que generen la riqueza suficiente para los que deciden, los mexicanos, mexicanas que deseen salir, que no sea por necesidad. Una reflexión acertada, senador Julio Menchaca, a la que previamente antecedió Thérèse Margolis, dado que Pakistán más o menos sufre la misma condición, señor embajador, se engaña a los inmigrantes refugiados afganos con el escenario de alcanzar en automático una nueva nacionalidad, y cuando veo el rostro de los afganos que trascienden las montañas de Tora Tora, veo prácticamente, guardando toda proporción, embajador, a los inmigrantes hermanos del Triángulo del Norte en nuestra propia región. As I said earlier, we do not have Nosotros no tenemos very serious problem when it comes to illegal migration. Let's talk about the illegal migration. problemas con inmigración This ilegal. illegal migration also varies from country to country. La inmigración legal cambia sus Economic migration, razones de condenación a nación. economic migration is also a problem. But when a country is facing a situation like war-like situation, Cuando los países there is enfrentan religious situaciones de persecution guerra and political persecution. y persecuciones Because in normal políticas, circumstances, nobody wants to leave his country. en especially situaciones with his normales children nadie and quiere his dejar su país de wife, origen, endangering their life, just to quitarles go la to vida another a place sus esposas, for a sus burial. hijos, para They tener do it una... under duress because there is either political or religious persecution. So, for example, if there is a Por war-like ejemplo, situation in Iraq, la situación en people will Irak, migrate. There was a war-like situation in Syria. debido a que people will había migrate. problemas de They will guerra, migrate to la neighboring gente countries. tenía la necesidad de realizar las migraciones. Similarly, when the problem started in Afghanistan, the people Similarmente, of Afghanistan had no choice cuando except comenzó to la guerra en migrate Afganistán, over to Pakistan. We really tenían la treat them necesidad like our de migrar a brothers. Pakistán. Nosotros We los vemos provided como them every nuestros possible hermanos. facility. And at the height of the conflict, as I said earlier, 5 million were there. Queremos brindarles la posibilidad And over the last de 40 tener years, una vida about mejor. 2.5 million have gone back to their country when the situation stabilized. But 2.5 million are still in Pakistan.
Hay mucha gente todavía en Pakistán, pero cuando la guerra Knowing that cese, there is a warlike tenemos situation in la intención de que la Afghanistan, gente the regrese a government su of país de Pakistan origen. has been having a very humane policy towards these migrants. Pakistán ha tenido políticas muy humanitarias en They cuanto have a been declared as refugees, esta and therefore situación all migrante refugees con have Afganistán. some rights. The United Nations High Commissioner for Refugees, they have been La Comisión supporting de Refugiados, Internacional de Refugiados de la Organización Nacional de They have been also supporting them. las Naciones Unidas. But with the other conflicts coming up in the world, there is Con- less attention towards the Afghan refugees. Con toda la So most situación of the migrante support is alrededor del coming mundo, from the government of Pakistan, from its hay que own tener más políticas en cuanto a los refugiados. But I agree with the senator that even Pero if estoy de acuerdo con el senador que incluso la inmigración ilegal debe de tener derechos. I will las give you the personas. example. For example, we talked Por about ejemplo. international migration. Look at how Turkey treated the refugees from Syria. ¿Cómo son tratados los refugiados de They Siria? were Le doy given como very ejemplo esto. decent treatment and all the facilities provided by the government of Turkey. This is an example for the countries that people coming from war-like situation, political persecution must be respected. Lo que quiere decir el embajador es que en cuanto a inmigración ilegal, igual tiene que haber derechos, y pone como ejemplo la situación de Siria y cómo son tratados los refugiados sirios en ciertos países, en algunos de buena manera, en otros de mala manera, como en Turquía. Y pues es así. Vamos a una cápsula y después, a propuesta, si lo considera el senador Menchaca, su excelencia embajador, de Thérèse Margolis, el tema de los Rohingya, Birmania, Myanmar, convertido en Myanmar, ¿qué sucede ahí? Y la falta de todos los derechos que se han violado hacia esa comunidad después de esta cápsula. Asia Oriental se ha convertido en un gigante económico. Sin embargo, su bajaje étnico resulta todavía bastante provinciano. La población tiene una composición homogénea y solamente existe una colonia de origen foráneo relevante. Se trata de unos 700,000 ciudadanos de ascendencia coreana, descendientes de los inmigrantes que llegaron a realizar trabajos forzados en las 4 primeras décadas del siglo XX. Una cifra es clara, anunciada por su excelencia el embajador de Pakistán, sobre 4.5 millones de afganos que hacen la situación en Pakistán difícil, con un alto grado de dificultad, y es lo que la comunidad internacional en ocasiones desconoce. Vamos a agregar otra condición que impera, que ha sido, por lo menos en los últimos 3 lustros, otro flujo a partir de cambios sucesivos en Myanmar, Birmania o Myanmar, donde una autoridad militar en tránsito a otra civil propició tal vez esta condición, en voz de la colega Thérèse Margolis. Bueno, la verdad que, como bien usted lo comentó, señor embajador y señor senador también, es muy importante tomar en cuenta los derechos de cualquier ser humano, sea lo que sea, bajo circunstancias que sea. Pero también en circunstancias como el caso de los sirios y iraquíes que fueron a Turquía, Turquía sí se portó en una forma tremenda a abrir sus pasos y dar apoyo a eso. Sin embargo, eso le ha afectado gravemente a la economía de Turquía, aunque se llegó a un acuerdo con Europa que nunca se cumplió exactamente el lado europeo, de apoyar con los gastos de mantener a esas gentes, y estamos viendo el caso de uno de los países desgraciadamente más pobres de toda la región, de todo el mundo, el caso de Bangladesh, que tiene, como comenté hace ratito, más que 700,000 refugiados que vinieron de Myanmar
bajo una persecución donde quemaban sus casas, donde se encerraban la gente en campos de concentraciones, donde les negaban la gente acceso a medicina, a educación, prohibían a ellos hablar su propio idioma o tener su religión. Entonces estamos hablando de una persecución pues de nivel que no hemos visto en más que 50 años. Entonces, en el caso de eso, Bangladesh sí abrió sus puertas, recibió a esta gente y algunos ya se pasaban hasta Pakistán o pasaban por ahí a la India, a otros lados, pero de hecho esas gentes no tienen nada. Y en este caso, yo creo que en situaciones tan severos, tan extremos, hay que abrir las puertas y acomodar como sea, y que es responsabilidad no solamente de Bangladesh, sino de todo el mundo tomar responsabilidad a apoyar a esas gentes. Pero por otro lado, también hay que tomar en cuenta que cada país tiene un cierto límite de recursos, ya sea educativos, económicos, salud, lo que sea, y nadie puede, ningún país puede funcionar con las puertas abiertas a todo el mundo, porque ¿quién lo va a mantener? El país siempre tiene la responsabilidad moral, primero con su propia gente, sus propios ciudadanos, y segundo, a ser humano, o sea, somos humanos y tenemos que combatir. A propósito del argumento de la colega Margolis, resaltar que la cuota que Alemania y Turquía, embajador, senador, acordaron hace un par de años, después del encuentro entre el presidente Erdogan y Angela Merkel, dejó una posibilidad para encontrar una solución al flujo de inmigrantes sirios, que como el caso de afganos o iraquíes, proceden de una situación de guerra. Sin embargo, al final no se respetó porque Turquía quería una política de puertas abiertas de la Unión Europea, y este tema, después de... Perdón que te interrumpo. Alemania no cumplió, la Unión Europea no cumplió con su obligación financiera que había comprometido dar cierta cantidad de dinero a Turquía por mantener el costo de esas personas, que estamos hablando de más que 1 millón de personas. Y a la fecha 4.5, casi igual término de afganos en Pakistán, son los sirios que en la región de provincia con Turquía se ubican allá, pero seguimos más después de este corte. Recordar un tema que quedó pendiente. La Unión Europea tiene un capítulo denominado Schengen, a través del cual hay una política relativamente abierta hacia la inmigración de diversas partes del mundo. Lo que falta, y abordaremos con el senador Menchaca en un momento, América Latina, que no hay un acuerdo regional para encontrar entre los mismos países de esta región ese flujo de inmigrantes. Pero a propósito, colega Margolis, Schengen lo omitimos y está presente, pero lamentablemente es ignorado por algunos de los países, incluso que lo suscribieron. Pues sí, y la verdad que ahorita hay un crecimiento muy fuerte de anti-migración, anti-migrantes, nacionalismo, si quiere, que está un camino hacia la derecha, que está infiltrando en muchos países de Europa, especialmente los nuevos países incorporados a la Unión Europea, o sea, los del este, y eso lo estamos viendo en unas tendencias de nacionalismo en diferentes partes de Europa, que
tan fuerte que estamos viendo el Brexit, que Inglaterra está separándose, una de las razones principales debido a la oposición de la migración y también el problema de control de Bruselas, pero estamos viendo algo que si no se llega a controlar podría representar el fin de la Unión Europea. Como jurista, señor presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, ¿qué interpretación podría usted ofrecer a Schengen? ¿Cuáles son los vacíos? ¿O cuál podría ser la interpretación a nuestra propia condición? Son condiciones totalmente distintas. A ver, en el caso de la Comunidad Europea, tuvieron muchos países el denominador común que vivieron de la explotación en países del tercer mundo, que hoy están siendo los migrantes, particularmente a África y algunos países de Medio Oriente, que durante mucho tiempo, a través de la conquista, fueron sojuzgados y fueron reprimidas sus posibilidades de desarrollo. Hoy está regresándole la historia con la migración por la falta de oportunidades, por la guerra, por la persecución. Fue ejemplar cuando se llegaron cuando tomaron un acuerdo los países de la comunidad para poder integrarse, tener una moneda única, no tener fronteras, tener una serie de posibilidades que pusieron en ventaja y en desventaja a distintos países. La situación es mucho más difícil en América Latina. Pero aquí hay una situación que es muy interesante comentar. El nacionalismo exacerbado es una oportunidad que tienen ciertos grupos de estar generándole a una población la idea de que la migración o otro tipo de cultura está atentando contra la naturaleza de ese país y está generando violencia. La ha generado en el transcurso de la historia esos sentidos. Aquí cabe mucho la diferencia entre ser nacionalista y ser patriota. Los nacionalistas están dispuestos a matar por su país, los patriotas están dispuestos a morir por su país. Entonces, tenemos ejemplo con liderazgos, particularmente lo vemos con nuestra frontera norte, con Estados Unidos, en donde se exacerba el ánimo de una multitud, de una población que con un engaño, porque no es verdad así que se esté afectando los intereses de las personas que les están invadiendo su espacio y que con ese interés político de ciertos grupos de derecha, de extrema derecha, están generando violencia hacia las personas. Nosotros lo vemos muy seguido con nuestros paisanos mexicanos, con nuestros hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, no de toda la población, esto hay que aclararlo, es de ciertos grupos con interés político. Ojalá y en un futuro se den las condiciones para que ese ejercicio que se dio en la Comunidad Europea lo tengamos. El Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado que se va a firmar, es un ejemplo de eso, y que sea una posibilidad de respaldar los países desarrollados a los que están en vías de eso, para poder generar el arraigo en cada uno de sus países y no tengan, por necesidad, insisto, que salir de su nación. Embajador Khan, el argumento expuesto por el senador Menchaca lo veo reflejado en Pakistán. Sí, quiero hacer un comentario antes acerca de los refugiados. En nuestra región, esta es la situación más seria que estamos enfrentando en estos momentos. Y hemos visto que probablemente algunos de los crímenes más atroces que se han cometido son en contra de los refugiados. But we believe under the patronage of the state of Burma. So that is the most serious thing, you know. Este es uno de los temas más serios. Recuerdo que Nobel laureate and en el principio flag of human rights and democracy, she simply refused to even accept that there has been any persecution, you know.
But we have seen the evidence, there are international reports, Hemos visto which indicate that there has been a systematic persecution of these Rohingya refugees. que hay una persecución sistemática de estos refugiados. Now we see that about Vemos que 800,000, close to a million, 800,000 are in Bangladesh. 800,000 refugiados están ahora en Whenever Bangladesh. you have such a large irregular migration of population from one country to another country, Pero este tipo it de always migraciones has tan grandes, some de un, repercussions, you know. este tipo de migraciones tan grandes de un país a otro deben de Economic tener repercussions, algunas precauciones. Hay precauciones económicas, there is environmental repercussions, eh, because such a large population, you can't house them in houses, so they have to be put in makeshift, localities, maybe in the tents. tienen que ver en dónde ubicar a estas personas. They would consume anything which is, for example, they will start cutting down the trees to use them as fuel. So there is no sanitation, because in the tents, so there are diseases and all this. Hay muchas enfermedades, hay problemas sanitarios debido a la cantidad grande de personas que There están are migrando. critical repercussions for that. And because of that, there is sometimes there is a reaction in the local communities, because these people have to look for Debido jobs. a todo este problema, They come with entonces their own peculiar cultures, which may be different from the countries where they are going. tienen All these things sometimes create a reaction, in the local population, and we see that people react and they do not want. las these personas immigrants de los in their países en countries. donde la gente que está migrando tienen diferentes reacciones en cuanto a los migrantes llegando y queriendo trabajos o teniendo como diferentes ideas en cuanto I agree with a her otras that cosas. no country wants Ningún país, unlimited number of refugees in their country. There's no country Quiere, which is having an no open hay border ningún policy. país que pueda refugiar a tanta cantidad de Vamos a asistir personas. a una cápsula y regresamos con los comentarios de Teres Margolis, el senador Menchaca y su excelencia el embajador de Pakistán. Aproximadamente 3/4 partes de los inmigrantes que residen en Japón proceden de los siguientes países: Tailandia, Corea, Malasia, Filipinas, Irán y China. Sobre el mercado de trabajo, se observa un problema creciente de escasez de mano de obra. En definitiva, la existencia de un incremento entre la oferta y la demanda de trabajo se puede interpretar como la condición necesaria para la expansión de la inmigración. A partir de los exacerbados nacionalismos, o lo que decía Ana Isabel, lo que significó el tránsito de una población en Myanmar, y decía el embajador, desde problemas sanitarios, de educación, para acoplar a esa población a las necesidades de un nuevo encuentro. Ahí es donde queda pendiente hasta dónde es posible mantener los derechos humanos de una población en constante movimiento de inmigrantes en diferentes partes del mundo, y estamos hablando ahora de Asia. Vamos con el tema, señor embajador, y después con la colega Margulis, quien desea apuntar algo más sobre la región. Derivado al señalamiento del senador Menchaca, de exacerbados nacionalismos pueden propiciar confusión, incluso en ocasiones una falta o respeto a los derechos humanos de inmigrantes en Pakistán y en la región. ¿Cuál es su conclusión a este rubro? Creo que, como tú dijiste, depende del número de inmigrantes que llegan al país, el tamaño de tu población y el número de inmigrantes que llegan. Por ejemplo, para nuestra clase de país, 1 millón de migrantes es demasiado. Se tiene que ver cuál es la política de tu país en cuanto a este tipo de migración. Nosotros somos muy diferentes. Debido a la situación difícil que estaba viviendo Afganistán, nosotros aceptamos a todos los migrantes de Afganistán que venían, a todos y cada uno de ellos que luchaban por la soberanía y por el bien de su país.
in the Pakistani population. But unlike in Europe, Pero a where diferencia countries are small, de Europa, and nosotros they somos find países that, pequeños. People coming from Syria with a different, Y creemos que la gente proveniente de Siria, por ejemplo, con diferente religión y diferente forma de pensar, la población reacciona de maneras diferentes. Una población migrante de gran tamaño se considera insostenible. For example, most of the country people are using it as a transit point, Por ejemplo, en nuestro país, mucha gente lo usa como país de tránsito. So it is a much less serious situation Es una situación menos seria than a country where people are actually coming and trying to settle down in that country. que en cuanto a un país que recibe migrantes que quieren quedarse ahí para formar una nueva vida. The rise of nationalism in a situation like this, when you have large number of migrants, is but natural. Vamos con su anuencia, embajador, colega Thérèse Margolis. Regresamos después de este corte. Senador Julio Menchaca, advertía a su excelencia el embajador de Pakistán y también retomando un argumento de la colega Thérèse acerca de el flujo incesante, como sería el caso del sur al norte del Suchiate, de inmigrantes, una caravana del Triángulo Norte, conocidos o no como Estado fallido, eso es otra historia. Pero si esto ocurre así y emerge la xenofobia, ¿cuáles son los escenarios que seguirán, senador Julio Menchaca? Tenemos una coincidencia, somos países de paso para la migración, pero hay una migración que no logra llegar a donde quieren ir y se quedan en este país. Y hay un contraste, Federico, de una población solidaria, mexicana, solidaria con los migrantes, que ha acompañado siempre a las personas que aspiran a llegar a Estados Unidos y Canadá, y que les proveen de alimento, que les proveen de alojamiento, solidariamente. Y también hay, debemos decirlo y debemos reconocerlo, con algunas cuestiones que se han desatado xenofóbicas, en donde hay la inclusión ya de una sensación antimigrante. Yo creo que no podemos ofrecer algo que no estamos dispuestos a dar en nadie. Lo mencionaba el señor embajador. Nosotros debemos esforzarnos como país de otorgar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas, pero también debemos estar cuidando lo que implica la seguridad nacional. Y la seguridad es evitar que se nos desborden las fronteras y de que no podamos controlarlo, porque entonces se genera un caos. Y ya en las conclusiones estaré señalando lo que considero que debe de ser una obligación de todos los países para abonar al arraigo de las personas en sus países. Colega Thérèse, la presidenta Aung San Suu Kyi argumentó de Myanmar la pérdida del control de la frontera para instrumentar otra política hacia la inmigración rohingya. Sí, pero hay que tomar en cuenta que mucho de lo que está diciendo el gobierno de Myanmar es pura mentira. Por empezar, están diciendo que los Rohingya son de descendencia bengalí y que se deben de regresar a territorio bengalí, pero históricamente, y eso es muy importante tomar en cuenta, esas personas sí fueron de descendencia de Bengal, pero vinieron a Myanmar traídos como trabajadores en 1300, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de si ellos ya son extranjeros en su propio país, pues el mexicano que regresa a España, ¿no? O sea, por favor, ¿no? O sea, estamos hablando de unas gentes que tienen siglos, literalmente siglos viviendo allí, y por una campaña organizada por el gobierno de Myanmar, manejado por redes sociales y por propaganda y mentiras, se han tratado de mostrar que esas gentes son
ajenas del país, son de la tierra de Myanmar y tienen derecho de regresar. Señor embajador, es necesario recordar un capítulo de coloniaje en Pakistán por parte del Imperio Británico. Eso propició también encuentros, desencuentros, incluso una primera independencia, primero la creación de Pakistán, luego en ese orden la India, luego la escisión y la creación de estados derivado del fenómeno del colonialismo, señor embajador. Yes, that's part of the history, Sí, eso es parte de la historia de Pakistán. That this was one country, it was ruled by the Muslims Fue un for país que 1,000 years, and then the British came in early que tuvo sus propias reglas, 1800s. pero llegaron en los 1800 Inglaterra. 1885. En 1875. In 1947 we got our independence. En And obviously there's a long history of 90 years colonial rule. 1987 obtuvimos nuestra independencia. Because 1857 the Crown took over India as En a el foreign 87 colony, and in India ya 1947 era su propia we got our colonia, independence. y en el 87 también obtuvimos Obviously, by nuestra that time, independencia. India was only one country, but depending on the relationship between the two communities, Dependiendo like Hindus and the Muslims, de la we opted relación to entre form musulmanes country, y and we indios, opted for the independence, and Pakistan se luchó came to por- being in a very peculiar situation. You know, we had two Pakistán parts of estaba the country en which were una 1,000 situación kilometers away from each un other. poco complicada porque East tenían Pakistan una and West parte So at the time of de independence, India, as I una said, parte 14 million people musulmana. migrated across the border. And as I said earlier, also the largest migration, of people in a very short span of time. Fue una migración de muchas But we personas en un overcame periodo all muy this corto de situation, tiempo. And then in 1971, Bangladesh got En 1971, This has been the history of our region. So migration is esta es la not historia de our nuestra región. What La I migración like es to say is parte de la historia de when we nuestra talk about región. Migration also, there is a responsibility on the countries. Hay una responsabilidad International community. We have to see that the del país migration y de la comunidad takes place internacional. because of certain reasons. Whether it is war, whether it is persecution. Debemos tener en cuenta de que la migración ocurre por ciertas razones, So the countries ya which sea are guerra, ya sea razones by the económicas. migration, the countries which are affected by the migration, Entonces, and the international community in el general, país que está have the siendo afectado por la migración responsibility y de la to solve that comunidad problem, which is internacional causing that migration. tienen que tomar medidas para As in case of Afghanistan, Pakistan has been trying para for the controlar last estos 40 years asuntos migratorios. to get things settled down to get peace and stability back in Afghanistan. We have been trying for the last 40 years. We believe that Queremos the que return la of situación peace, en Afganistán refugee is possible only sea when más peace estable. returns to Afghanistan. Queremos que los migrantes que han llegado a nuestro país regresen a su Similarly, país. In this region, we have to see why the migrants are moving from Central America. Vemos to the el problema United States. desde sus inicios, entonces Why queremos not ver work por qué están llegando with- los migrantes a nuestro país. Work together to see the problems La in the comunidad countries from where the migrants internacional are coming y la and comunidad try to solve afectada the issues. por la migración debe tratar de resolver esos problemas. That responsibility also lies with Esa the countries of the responsabilidad- region and with the international community as a whole. Esa responsabilidad es parte del país siendo afectado por la migración y por la comunidad internacional. Con su anuencia, embajador, colega Thérèse y señor senador, vamos a una cápsula de nueva cuenta. Como consecuencia del incremento en su nivel de vida, la economía de Taiwán registra una carencia permanente de trabajadores. Por lo anterior, en la isla podrían residir unos 200,000 trabajadores extranjeros de forma ilegal, procedentes en un 50% de Filipinas. Existen algunos factores que auguran un incremento espectacular de la inmigración durante los próximos años y se pueden pronosticar una llegada importante de trabajadores procedentes de China continental. Un término logró el consenso en la recta final de migraciones en Asia, la cooperación internacional. Vamos con la colega Thérèse Margolis. Pues yo creo que a final de cuentas el problema de la migración no es de una región, sino es hoy en día un problema internacional global que está afectado
por problemas de instabilidad política, por hambruna, por pobreza, por cambio de clima, y hoy en día estamos viendo el movimiento de personas más grandes en la historia humana registrado, y entonces la única manera de enfrentarlo es, como bien lo dijo el embajador y el señor senador, que hay que trabajar en conjunto. Pues obviamente es más fácil decir eso que hacerlo, pero a final de cuentas estamos en una situación que, si no estamos en crisis, estamos apenas llegando a crisis. Y yo creo que sí estamos en crisis en tanto a migración mundial, y no es un problema de un solo país, es un problema global. Por eso resulta injusto, senador Julio Menchaca, llamar estados fallidos a quienes se enfrentaron fenómenos de la naturaleza como Honduras en el año 99, y estos, con la erupción en otro de ellos, son cada vez más recurrentes. La historia de la humanidad está llena de migraciones. La conformación de los países, de todos, ha sido conformada en distintas etapas de la historia por invasiones, por la colonia, por las guerras, por la necesidad desde siglos y siglos de todos los países. Entonces hay que entender eso, hay que entender un mestizaje que se ha dado, hay que entender la globalización y el compromiso fundamental de todos los países, de los gobiernos de los países, es generar condiciones de estabilidad y de solidaridad. Entender que este es un problema global y que no es un problema aislado, que en la medida en que aportemos la disposición política, los recursos necesarios y que estemos tendiendo la mano a los más necesitados, podremos estar salvaguardando la integridad nacional, en el sentido solamente de que un país puede estar abierto a la migración, generosa, legal, regular, pero atendiendo el principio de que sus habitantes merecen esa atención primero. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Se deben de generar condiciones de alto nivel, a nivel mundial, a nivel particularmente de los países ricos, para que no les alcance la migración por necesidad. Esa sería mi conclusión, Federico. Su Excelencia, señor embajador de Pakistán, no escapa a los fenómenos de la naturaleza el fenómeno de la migración en su país de origen. As I said earlier also that Quiero decir también que migration is a global problem. que la migración es un problema internacional. Each country has its own kind of challenges when it comes to migration. Hay demasiadas situaciones My idea would que be dan pie a la that, migración. We should formulate policies. Every country has the right to formulate Debemos its own formular policy, políticas que regulen el asunto ensuring its migratorio own security en and cuanto a looking after seguridad, its own interests of its own population, but at the same para la time población del país que recibe a los respecting migrantes, the human rights of migrants. pero también respetando los derechos humanos de los migrantes. And at the same time Y al also mismo fulfilling its tiempo, responsibility that from where the migrants are coming to join hands with other regional countries and with the international mechanisms, international organizations like UNHCR, IOM, to see that the problem is solved and the flow of migration can be stopped. Todo este tipo de políticas deben ser reguladas con organismos internacionales como el de las Naciones Unidas para que el flujo de migración sea seguro para las naciones que están recibiendo a los migrantes y también respetar los derechos humanos de la población migrante. Colega Terence Margolis, muchas gracias por aceptar la invitación del canal del Congreso en su programa Diplomacia Parlamentaria. Gracias por tenerme, Federico. Su Excelencia, gracias por aceptar esta invitación a Diplomacia Parlamentaria Migrante. My pleasure. Señor senador Julio Menchaca, gracias por participar en Diplomacia Parlamentaria Migrante. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Terence. Un programa del canal del Congreso Diplomacia Parlamentaria Migrante.